Bueno, mis amados, continuando esta parte aquí en el contexto, vamos a ver esta parte que dice aquí, estuvimos hablando, cuándo fue construido este templo reconocido, es el Panteón, construido en el año 80 después de Cristo, y continuamos aquí viendo la historia en Hechos, vamos a leer Hechos 27, vamos a leer después del versículo 2, vamos a leer el 3, vamos a leer esa parte para poder tener la historia otra vez en nuestra mente, ¿verdad? Ya que se nos cayó la transmisión. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, recuerden que Julio era el centurión que estaba en carga de ellos como preso, ¿verdad? Tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos, y haciéndonos a la vela desde allí navegamos a Sotavento en Chipre, porque los vientos eran contrarios. Ahí comenzó la tormenta, hermano, ahí comenzó el revolú, como decimos nosotros los dominicanos, hermano, donde el apóstol tuvo que ser probado junto con los compañeros de ellos. Vamos a la segunda imagen, ¿verdad? Donde tenemos un cuadro. Este cuadro que tenemos aquí es parte de la continuación de lo que nosotros tenemos que entender, que el libro de los Romanos es la continuación de esta clase. Por eso quiero que todos los estudiantes que estuvieron acá en la clase de Hechos del Espíritu Santo, de Hechos de los Apóstoles, continúen la materia que ya próximamente en unas semanas vamos a tenerla, ya a los mediados de casi final de mayo, que es Romanos con refuerzo de Gálatas. Pero en la parte fuerte es Romanos, o sea, vamos a estar centrados en Romanos y vamos a tener refuerzo de Gálatas en esa materia. En esta parte aquí, en este cuadro, perdón, tenemos aquí, en la página 238, los versículos en Romanos cuentan del deseo de Pablo de visitar en Roma. Aquí vamos a ver el ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad? Donde de las partes de los versículos de Romanos podemos ver donde ahí él pone el sentir del deseo que tenía, o no el deseo humano, sino el sentir, así que ese es correcto, de ir a Roma. Ya vemos que ya está en el camino, pero tenemos que leer este cuadro que está aquí en la página 238, la segunda imagen de nuestra clase. Dice el primero, Romanos 1:10, dice: rogando que de alguna manera tengan al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Eso es el apóstol Pablo, hablándole ya a lo que es los romanos en Roma. Yo no sé si ustedes saben, mis amados hermanos, tienen el conocimiento de que este libro no fue escrito cuando él estaba en Roma. Este libro aproximadamente, los estudiosos dicen que fue escrito en el 57 después de Cristo, y que ese viaje fue en el 60 después de Cristo. O sea, que este deseo, esta inspiración y todo lo que el Señor le mostraba, y esa carta preparada, la hizo Pablo en este tiempo. Dice aquí, ¿verdad? El anhelo que él tenía allá en el 60 después de Cristo, aproximadamente, fue este viaje durante esos 3 años de Pablo. Recuerden, hermano, que Pablo tuvo 3 viajes misioneros. Y muchas personas no lo llaman como misionero, pero para mí es una misión, pero una misión terrible, hermano. Por eso es que muchos estudiosos, y yo estoy de acuerdo, le llaman el 4.º viaje de Pablo en el encarcelamiento. No era un viaje de placer, claro, ninguno fueron, pero sí era uno de sus viajes más fuertes y el final de esa travesía para llegar a Roma delante del César, ¿verdad que sí? Entonces, Dios bendiga a las personas que están entrando. Hermana Glenis, ¿verdad? Que fue la última persona que entró. Entonces, dice acá, pero antes había escrito a los creyentes en romano. Y aquí en este nuevo cuadro que tenemos, vemos acá parte del deseo. Vamos a leer otro en Romanos 1:15. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Esa partecita ahí entiende que él está hablando de un futuro. Amén, princesa Glenny, gracias por estar. De un futuro venidero, de algo que él anhelaba en el espíritu para él encontrarse con los amados de Roma, hermano. Aquí también, esta parte aquí en el 1:13, Romanos 1:13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto
ir a vosotros. ¿Usted entendió? Entonces, aquí tenemos la confirmación exactamente de que antes de que sucediera todo esto que estamos viendo en Hechos 27, de que Pablo llegara a Roma, ya él hubiese escrito a Romanos. Eso es algo que tenemos que tener pendiente. Y tenemos bases bíblicas y también tenemos estudiosos que en el tiempo Dios lo ha preparado para afirmar estas cosas. Entonces acá debajo vemos una barca, ¿verdad? Aquí vemos un barco como el que Pablo navegó, parecido. Aquí vemos las velas, las dimensiones que menciona la palabra, porque la palabra menciona dimensiones, ¿verdad? En un dialecto para las personas que están en el mar. Quizá hay cosas que nosotros no le entendamos, pero sí los pescadores, y lo que en ese tiempo que mayormente se usaba era esto, no había aviones. Se usaban medidas específicas que ahí el que estudió la clase pudo ver tanto de esto, ¿verdad? Entonces esa parte yo sé que usted la estudió ya como estudiante. Entonces acá dice, el final de la tercera parte de Hechos describe el viaje de Pablo desde Jerusalén a Roma. A Pablo le gustó ver iglesias fuertes en ciudades grandes. Sin duda quería ayudar a hacer una Roma como un centro para el esparcimiento del evangelio. Recuerden, mis amados hermanos, que estuvimos hablando hace unos minutos, antes que se cayera la transmisión, que estábamos hablando de lo que estaba sucediendo en Roma. Asimismo como el pecado, como la misma palabra dice, oiga hermano, la gracia sobreabunda en esas áreas. Es la gracia en la misericordia de Dios, porque había mucho pecado. Entonces, donde hay mucho pecado, la gracia, mire, así, grandísima. Es que uno no puede imaginar, hermano. Por eso no se puede tener al menos personas que están en situaciones. Nunca ve a la persona que tenga una situación de pecado como que nunca puede salir de ahí, hermano, porque recuerde que ahí sobreabunda la misericordia y la gracia de Dios para la salvación de ellos. Entonces tenemos que estar pendientes de este punto, hermano, de que nosotros no podemos ver a una persona tal cual perdido como para siempre, porque esa persona no puede sorprender mañana, porque la misericordia de Dios está sobre todos y por todos. Amén. Vamos a limpiar un poco esta parte acá, para podernos vernos mejor. Amén. Entonces, mis amados, dice, no sabemos cuándo comenzó la iglesia romana. Lucas registra que los visitantes de Roma estaban en Jerusalén en el día del Pentecostés. O sea, aquí podemos ver que puede ser que comenzara antes de esta situación, que yo creo que sí, pero posiblemente no. Recuérdense que cuando aquí no hablamos específicamente, decimos posiblemente, tal vez o quizás, por lo que nos dicen los estudiosos que ya estuvieron estudiando antes que nosotros existiéramos, hermano. Dice acá entonces que posiblemente ya estuviera registrada estos visitantes de Roma en Jerusalén, para el tiempo del Pentecostés, perdón, basado en Hechos 2:10. Quizás ellos se convirtieron y volvieron a Roma en el Evangelio. Casi 30 años después del Pentecostés, los creyentes romanos viajaron por la vía Apia para encontrar a Pablo. Pues, yo digo que es así, que fue mucho antes, esos 30 años yo lo puedo decir, hermano, porque muchas cosas pasaron y por lo que Hechos nos registra, y muchos libros que hablamos, excepto Gálatas y Romanos también, hermano, podemos ver lo que nos puede ayudar. No podemos entrar en todas esas partes ahora, pero sí podemos ver, aquí tenemos un cuadro, hermano, del mismo hecho. Podemos ver ahí la parte de las explicaciones de lo que sucedía y por cuál había ese anhelo. Recuérdense que Roma siempre se ha mencionado en esta parte. Siempre, o sea, en esta clase hemos mencionado a Roma, o poco o mucho hemos mencionado, porque es de suma importancia lo que sucedió allá y más con la situación del apóstol Pablo. Miren lo que dice aquí, términos relacionados con un buque como el que Pablo navegó en Roma. Buque, barco, lo que usted como se le quiera llamar, lancha o así, ¿verdad? Miren los términos que se usaban acá, basado en hechos, como le dije, que hay muchas palabras que quizás no la podamos entender, pero en forma de lo que navegaban, sí la conocían. Mire que a su mano izquierda dice la letra A, identifica, ¿verdad? Y el término es qué clase de embarcación era. En el centro la explicación y al final a su mano derecha está el libro de los Hechos, Hechos 27. Acá dice, ¿verdad? El ancla. Dice acá,
El primero, ancla, metal pesado que previene que el barco se mueva. Ese es lo grande que tira. Cuando llegan al lugar, plan, anclen. Usted sabe cómo es, que parece como si fuera una flecha. Amén. Eso lo dicen basado en Hechos 13, 17, 29, 34. O sea, de los versículos de este mismo versículo 27, 13, 17, 29, 30 y 40. En esos versículos se habla de estos temas. El esquife es un bote pequeño cargado a un lado de un buque grande. Recuérdense que ahí no habla del esquife, que tuvieron que dejarlo ir porque ya no podían seguir con él enganchado a los lados porque estorbaba, hermano, y podían perderse todo, como Pablo anunció. Entonces vamos a ver otro, el sirte, una porción de tierra o arena de forma de un dedo largo atravesado en el mar. Esos son del dialectos de las personas navegantes, de los pescadores, de los marineros, ¿verdad? Y ahí en esa parte usted puede ver otros ejemplos como la sonda, la carga, el sirte, la vela, el timón y la proa y la popa. Todas esas son las partes que en este 27, en este versículo 27, usted lo pudo ver o puede seguir viendo la historia, ¿verdad? Entonces vamos a ir a lo que es la Biblia. Vamos a pasar la parte de esa historia y vamos a ir al versículo 10. Dice, diciéndole, varones, veo que la navegación va a ser perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a Julio, el centurión, le está advirtiendo, le amonestaba, dice la palabra en el versículo 9, le estaba advirtiendo de los sentires que él tenía y de esa prevención espiritual que él tuvo para ver el futuro de lo que podía suceder. Hermanos, el enemigo nunca está a favor de que nosotros lleguemos al propósito. Incluso nosotros en muchas ocasiones nos convertimos en enemigos del propósito. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros humanamente queremos encontrar una persona que diga, como le dijeron a Jesús y como le dijeron al mismo apóstol Pablo, no vaya, que tal cosa te suceda, te van a desvivir, va a pasar esto, te van a azotar, va a perder, ¿verdad?, tu vida. Se tiene que cumplir la palabra, dijo el maestro. Amén. Entonces, el apóstol Pablo defendió esa posición. ¿Por qué digo que a veces nosotros mismos somos los que nos oponemos al propósito de Dios? Bueno, mis amados, lo que sucede es que el propósito de Dios es que se cumpla lo que él mandó, esa responsabilidad, la palabra se me ha ido, bueno, vamos a decir esa misión, ¿verdad? Esa misión, esa obra, esa encomienda es la palabra correcta, que tenemos que cumplir. Entonces, ¿qué sucede, mis amados hermanos? Dios bendiga a la hermana Paola, que entró, no estoy segura bien, bueno, pero Dios me la bendiga, luego ya estamos viendo ya. Bueno, mis amados, entonces, cuando usted humanamente el Señor nos manda algo y hay un peligro, usted quiere conseguir, como le decía, como con un compañero que le diga, no vaya. Hermano, no fue el compañero que te mandó a ir. Tú quieres como encontrar, como te lo digo humanamente, hermano. Yo en ese lado soy aguerrida. Vámonos, candela chispa. Yo no sé lo que va a pasar. Dios conmigo para allá. Si Dios me dijo, yo voy. A mí me han dicho, no entre, no vaya. Ustedes saben los países que yo he ido, en las misiones, que usted sabe que hasta mi familia se ponen brava conmigo. Me dice, bueno, si tú te quieres ir para allá para que te desvivan, vete. Yo digo, no, a mí no me van a desvivir y no es mi tiempo. Y cuando sea mi tiempo, Dios preparará los corazones para que pasen el dolor. Porque es que el misionero, hermano, mire, eso es algo terrible, hermano, lo que uno pasa. Yo no lo quiero vivir, Dios me libre, pero estamos en este camino. Es como las personas que van a la guerra, por eso se relaciona mucho en ilustración la guerra, hermano, como nosotros, los soldados que van a la guerra preparados para ir, hermano, se despiden de la familia, cuando le hacen el llamado, algunos no quieren recibir ese llamado, los jóvenes en los Estados Unidos y en otros países, en otras naciones, desde que pasan de los 14 años lo comienzan a preparar, hermanos, y ya cuando se hacen mayores de edad lo mandan, hermanos, a la guerra, y las familias lloran y sufren ese llamado. Entonces, en muchas ocasiones, el ministro, el hombre de Dios, para ser ministro, primero tiene que ser un discípulo obediente. Nosotros tenemos que ser un discípulo obediente y tenemos aquí en Hechos 27 una muestra, bueno, en Hechos completo, pero después de los capítulos 13 comenzamos a ver qué tan fuerte fue el proceso y todas las cosas que pasó los apóstoles junto a él también. Porque hablamos de Pablo, pero sabemos que él tuvo muchos compañeros y otros hombres de Dios que también pasaron situaciones. Pero hermano, el apóstol Pablo era el apóstol Pablo. De verdad que sí, que era algo sobrenatural. Entonces dice aquí que él advirtió, ¿verdad? Y en el versículo 11 dice, pero el centurión daba más crédito al piloto.
Escuche bien. El centurión daba más credo al piloto. Dios bendiga a la persona que entró acá. No sé si fue Abigail que vi ahí, que entró. No sé bien si fue Abigail, pero bueno, Dios bendiga a la persona que entró. Entonces, como siempre, cuando hay una persona de parte de Dios diciendo una palabra, bueno, sucede, en una situación como esta, no nos creen, hermano. No nos creen, porque en el momento que él profetizó, amonestó, amén, princesa, que él amonestó, profetizó o dijo, ¿usted sabe lo que estaba pasando? En ese momento no estaba pasando nada. No estaba sucediendo. Quizá comenzó la tormenta, comenzó el mar como decía en los primeros versículos, comenzó a moverse, comenzó los vientos fuertes, como dice, cuando navegaban a sotavento, comenzaron los vientos fuertes y ahí, pero no fue como después la tormenta, ¿verdad? No fue como antes de llegar a la isla de Marta. Entonces en ese momento, no, yo no te voy a hacer caso a ti, Pablo, porque tú lo que estás preso. Tú vienes de una persecución, pero aquí el que está caliente eres tú, como decimos nosotros. Aquí el que está, tú no tienes palabras, tú no tienes... no te vamos a creer porque tú eres perseguido como tú eres ahora mismo el perseguido. Tú eres la persona o sea, en el sentido de que tú eres el que va a ser preso. A ti es que te estamos persiguiendo. Tú eres el acusador de hacer desastre, de hacer disturbio en Jerusalén, en el templo. Entonces, por esta razón no se le dio crédito al apóstol. Dice el versículo 12, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también allí, porque si pudiese arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noroeste y sudoeste, e invernar allí. Como le dije, hermano, no solamente había un fuerte viento, sino que era una temperatura que lo provocó ir a este lugar en Fenice a invernar, porque estaba frío y usted sabe cómo se pone el mar de bravo cuando hay tormenta, aunque sea en tiempo de verano, dependiendo de donde estemos, como quiera se convierte en un frío por los vientos fuertes que hay en el mar y todo lo que puede allí suscitar. Aquí vamos al punto A de nuestra parte. Aquí vamos a tocar varias partes importantes y vamos a seguir en la Biblia. No quiero que se me vayan de acá. Dice, la fe nos capacita, estamos en la página 239, la fe nos capacita para sobrevivir en las tormentas de la vida. Escuche bien, la fe de nosotros es que nos capacita para vivir en las tormentas de la vida. Amada asistenta, yo quiero que usted me tome las capturas de las personas que están aquí. Recuérdate que yo siempre tengo el control de esto, amén, para que pueda yo tener acá, porque sabe que al tener el espacio pequeño. Gracias, mi amor. Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo es que la fe nos capacita? Hermanos, si nosotros no tenemos la fe alta y la creencia de que lo que nosotros estamos obedeciendo y haciendo viene de parte de Dios, nosotros no vamos a poder subsistir esa prueba. Nosotros no vamos a poder ir, nosotros no vamos a poder lograr, hermanos, ese cometido. Pablo dice acá, estamos ya en el contexto de este punto, Pablo tomó 3 barcos para viajar desde Cesarea hasta Roma. Primero navegó de Cesarea a Mira, en el barco desde Adramitio, una ciudad al sur de Troas. Note que Julio, recuérdese que el Julio era el centurión, había llegado a ser amigo de Pablo. Este centurión permitió a Pablo visitar amigos en Sidón. Él era amiguito, sí, era, y yo no digo directamente como amigo, sino que recuérdense que tanto Agripa como Felipe, como también el tribuno Claudio Lisias, ellos, aunque ellos querían agradar a los judíos, también tenían como eso, porque siempre como dentro de la persona hay como ese temor, Dios mío, es un hombre de Dios, lo están persiguiendo, ¿será verdad o no será verdad? ¿Él tendrá la razón o no la tendrá? O sea, que siempre como que está esa cosita ahí en el corazón de estas personas, entendiendo que sobre todas las cosas, hermanos, Dios no va a tomar en cuenta cómo tratemos a los hombres de Dios, aun sean creyentes las personas o no. Hermano, cuando una persona trata a un hombre de Dios, ay, cuando una persona persigue, mejor que se enganche, hermano, un pedazo de cemento, pero la piedra más grande, hermano, que se tire en el mar. Eso dice la palabra. Ay de aquel que le dé tropiezo a uno de mis pequeñitos, hermano. No es como amenaza, la Biblia lo dice. Y es que si el pequeñito se está portando bien, porque le voy a decir la otra parte. Aquí ustedes saben, hermanos, que le guste o no, yo le voy a decir las cosas de los dos lados. Si el pequeñito se está portando bien,
si el pequeñito está obedeciendo, si el pequeñito está en el orden de Dios, es que esta parte se cumple. Porque si el pequeñito no está dando ejemplo y si el pequeñito está en desobediente, a quien quiera que sea, no se va a cumplir esta parte, hermano, porque va a decir, pues entonces la Biblia se contradice. No se contradice, hermano. Hermano, las personas que hagamos las cosas correctamente delante de Dios, y no es poniéndome a mí ni a usted, porque todos aquí hemos fallado, hemos cometido errores, pero cuando nosotros sabemos que estamos bien, nosotros lo sentimos, hermano. Hermano, cuando usted está en una obra o haciendo las cosas para Dios, usted sabe, hermano, cómo está usted. Usted sabe el hoyito que hay por ahí. Usted sabe que si el saco tiene un hoyito, se va yendo el arroz poco a poco a poco. Quizá no se vaya por completo, dependiendo la anchura, el tamaño del hoyo, ¿verdad? Pero se va yendo, pero cuando el saco está completamente sellado, hermano, usted sabe que ese saco de arroz va a llegar a su destino, hermano, y va a llegar bien, sin ningún tipo de animalitos ni cositas que vayan dentro de él. Entonces, quiere decir que el apóstol Pablo no era que tenía un pana en aquellas personas que eran sus perseguidores, incluso estuvieron de acuerdo con sus perseguidores y sus acusadores. No, era que había una gracia en el hombre de Dios, que en sus tormentas, en su persecución, en su encarcelamiento, Dios ponía personas específicas, porque desde que él cayó allá, hermanos, con el tribuno, le dejaban pasar. Incluso su sobrino pasó a hablar con él cuando se suscitó que las personas estuvieron ahí ayunando para hacerle daño a este hombre. Fue un sobrino que se lo comunicó, hermano. Entonces, o sea, que se lo comunicó a una de las personas que estaban encargados, hermano. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios pone personas específicas, aunque en muchas ocasiones no están de acuerdo en nuestro llamado y quizás sean parte de los perseguidores, pero en un momento dado como que Dios permite que ellos mismos como que defiendan esa parte, ¿verdad que sí? Entonces dice acá, este centurión permitió a Pablo visitar a sus amigos. Hecho no nos dice de la iglesia de allí en ese momento, ¿verdad? Aquí no especifica lo que estaba pasando en los amigos que había en ese lugar. Pero Pablo hacía amigos donde quiera que iba. Quiere decir que en ese lugar donde él paró, en Mira, quiere decir que al sur de Troa habían amigos, habían personas conocidas porque él le dio el permiso de haber con sus amigos, lo dice la palabra. Dice, pero Pablo hacía ya sus amistades. El segundo barco era de Alejandría, en Egipto. Llevaba el grano desde Egipto a Roma. Recuérdense que en esta parte, hermano, tuvo que soltar el grano en un momento dado porque se iba a hundir y iba a perderse todo. Pero recuerden que en el 27:10, aquí donde estamos, él advirtió, hermano, pero las cosas tan sobrenaturales de Dios, hermano, son demasiado potentes cuando nosotros creemos en el Señor. Escuche lo que dice aquí. Ya había pasado el ayuno. Ellos estaban, ya había pasado el tiempo de ayunar, estaban débiles, hermanos. Hechos 27:9. Esto significa que fue después de la fiesta judía del día de expiación, en octubre o a fines de septiembre. Cuando aquí ponen las fechas, recuérdese que el calendario judío era una cosa, pero lo traemos a este tiempo. Decimos que en ese tiempo sea octubre o a finales de septiembre. Un tiempo muy peligroso. Perdón. Pablo les advirtió que no deberían navegar por el tiempo. Él sabía más que el piloto y el patrón del barco. No era que, hermano, a veces el hombre y la mujer de Dios no es que sabe más. Es la sabiduría que viene de parte de Dios para nosotros, la revelación de lo futuro, la ciencia del momento y la revelación de la profecía. Es lo que acompaña el hombre y la mujer de Dios. A veces, hermano, y conocemos historias de personas que no tuvieron ni siquiera estudio, hermano, no estudiaron ni en la primaria ni en la secundaria y supieron leer cuando agarraron una Biblia. Entonces, estas personas son personas que Dios las capacita de una manera sobrenatural. Yo he escuchado testimonios de personas que nunca en su vida han bajado de un monte, de un campo, ni a estudiar, ni mucho menos. Y ellos, la Biblia te la leen, hermano, y predican unos mensajes, hermano, mire, sobrenaturales. Esa persona yo me siento y yo le escucho horas de enseñanza. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que esa enseñanza es neta, sin orgullo, hermano. Esa enseñanza viene de parte de Dios con algo filtrado directamente para esa persona sin tener conocimiento terrenal, más el conocimiento sobrenatural es mucho más que el conocimiento terrenal. Y eso era lo que acompañaba a nuestro hermano Pablo. Dice, algunos piensan que su conocimiento venía de la experiencia, pues se daban cuenta que Pablo había hecho 11 travesías en el mar antes de su viaje en Roma. Puede ser que se relacionaba, pero todos los viajes son diferentes, hermano, dependiendo del tiempo. Por eso no voy tan de acuerdo con esto, porque muchas personas, para justificar que Dios está con nosotros, no,
No, que eso fue porque él vio en YouTube. No, eso fue porque él tenía un primo que viajaba mucho. No, porque él viajó 11, 12, 13 veces. Yo entiendo, hermano, que todas las cosas que sucedieron con estos hombres de Dios, como cosas que nos suceden a nosotros, son dirigidas por el Espíritu Santo. Porque esa voz que yo escucho que me dice, no te vayas, pon fecha, quédate, devuélvete, cuidado. Hermano, eso no se equivoca. Chequea el carro antes, no te vayas por ahí, hermano, muchos lo sabemos, Dios nos advierte y nos prepara, y esa ciencia para la gloria de Dios es sobrenatural. También había pasado por 3 naufragios, recuerden, hermanos, en el libro de Corintios habla de este tema, el capítulo 25, en contraste al piloto, marinero, probablemente navegaron muchas personas en esa historia de Corintios. Pero, además de la experiencia, Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Y en esta parte, yo quería que el autor pusiera primero lo que yo expuse, que él estaba lleno del Espíritu Santo. Y después, pero, él fue allá, él fue acá, él experimentó. Aquí lo importante de la historia de los hombres de Dios era que estaban llenos del Espíritu Santo. No de la capacidad nuestra, sino llenos de la presencia de Dios, porque de eso se trata esta parte. Si él no estuviera lleno del Espíritu Santo, yo estaba hablando con nuestra hermana Giovanni, nosotros nos gozamos y comenzamos a chelchar, hermano, cuando comenzamos a chelchar de una manera respetuosa, que le da una risa. Oye, pero ese apóstol Pablo era terrible. Dios mío. Y comenzamos a hablar de la historia, pero oye, ¿tú sabes lo que pasó en esa navegación? Como Dios le advirtió y Julio no escuchó, y bueno, nosotros nos ponemos a compartir todo lo que nosotros vamos aprendiendo, hermano. Y se ve como repetitivo, pero las clases, hermano, yo comienzo a escucharlo en audio. En lo que yo me estoy preparando, bañándome para entrar a clase, yo tengo el audio y tengo acá el sonido acá, instrumental, para hacer una relación espiritual, hermano, y estar ahí conectada a lo que vamos a tener esta noche. Bueno, hermano, aquí hay un cuadro, dice conocimiento profético a su mano derecha y hechos, conocimiento o profecía. Vamos a tomar uno solo. Hechos 27:10 dice, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Ahí él estaba, el conocimiento profético. No fue que yo lo vi, que no, que lo vio en lo espiritual. No fue que porque el viento estaba, no, es que él lo vio en lo espiritual, hermano. Y para poder confirmar eso, tuvo que suceder lo que vamos a leer en el versículo 22, que está citado aquí en el libro, pero yo lo quiero leer en la palabra. Escuchen lo que dice, vamos a leer el 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, oiga lo que dice aquí, habría sido, por cierto, conveniente. Oiga qué hombre tan decente, hermano. Oiga con qué palabras este hombre les recordó a ellos, a toda la tripulación, que si se hubiesen llevado lo que él profetizó con el conocimiento de Dios en el versículo 17 más arriba, hubiese sido conveniente. Escuche qué palabras de sabiduría y tranquilidad y templanza. Habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y esta pérdida. Se perdió, hermano. Pero aquí había algo muy importante. Versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habría ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. O sea, no se va a perder vida aquí. ¿Por qué? Porque es el propósito de Dios. Y vamos a continuar. Déjame no irme adelantarme porque es que eso está muy bueno. Yo me gozo. Lo que yo estoy leyendo en el cuadro del libro aquí de estudio está aquí en los versículos que lo estoy leyendo. Vamos al 23. Porque esta noche he estado conmigo el ángel de Dios. ¡Ay, qué lindo! En medio de esa turbulencia, de esa hambre, de esa debilidad, porque estaban ayunando, de todo lo que estaba pasando allá, el ángel de Dios estaba con él. Eso yo lo tengo por seguro, hermano. Él siempre está, Dios siempre nos manda a sus ángeles, pero hay momentos. Entonces, cuando nos pasan las cosas malas, no está el ángel de Dios, no está la presencia del Espíritu Santo, no está todo el favor de Dios para con nosotros. Lo está, pero tenemos que pasar, hermano. Ahora, si Dios no mandó, como le dice el apóstol acá, que luego lo voy a estar leyendo, seguro que vamos a llegar. Ahora, que vamos a pasar por situaciones, posiblemente como sucedió aquí, pero vamos a estar seguros en la mano de nuestro amado. Entonces dice que el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Wow, ese fue un sello ahí. El ángel de Dios está conmigo y habló conmigo, de quien yo soy de Dios y a quien yo le sirvo.
Él es que está conmigo. Y me dijo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Usted ve por qué al inicio yo le dije, era necesario, no importa que Agripa lo quería soltar. Desde el principio, cuando Pablo dijo, yo quiero comparecer delante de él quiero ir para yo ser juzgado. Recuérdese que el César era el emperador con más potencia y más autoridad. O sea, era como la última persona ya que los romanos, los ciudadanos romanos decidían ir y tenían el permiso y la autoridad. Era la ley que le permitía, porque sabía que allá se iba a juzgar. Aunque hubiera lo que hubiera, allá se iba a juzgar dignamente. No se iba a hacer ningún tipo de injusticia. Pero eso no solamente para que lo juzgaran dignamente, porque él sabía que era inocente. Él podía recibir esa palabra de Agripa, del rey Agripa. Sí, verdad, eres libre, vamos a dejarlo aquí, allá por el versículo 27 al final. Ay, soy libre, 26, soy libre, voy a salir de eso. No, era necesario. Y aquí el ángel se lo confirmó. Era necesario no solamente que tú estés delante de César, sino lo que sucedió en el camino, las cosas que pasaron en el camino. Entonces, he aquí, Dios te ha concebido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Aleluya. En el cuadro está esta parte. Dice acá en el libro, al lado de la pregunta 44, el centurión escuchó a la mayoría y no al hombre de Dios. En el momento cuando él le dijo por ahí, por el versículo 10, lo que le advirtió, él escuchó a los que supuestamente tenían conocimiento, pero no escuchó al hombre que tenía la revelación de Dios. Cuidado con esto, hay que saber cuando el hombre de Dios tiene la revelación que es de Dios, que tiene ya testimonio de una persona que se puede reconocer como persona de Dios. Cuando esta persona tiene este testimonio, es sobrenatural. Entonces acá debajo dice, Lucas describe la escena con mucho detalle. El viento era tan fuerte que los hombres tuvieron que abandonarse a él y dejarse llevar. ¿Por qué? Porque era muy fuerte. Las sogas se estiraron mientras el viento soplaba de las velas con fuerza. Las olas golpeaban contra el barco y salpicaban adentro. La tormenta era tan violenta que los que estaban a bordo temían que el barco se rompiera en pedazos. Así que ataron fuertes sogas alrededor del barco para ayudar a mantenerlo unido. Eso está todo en la Biblia, en el versículo 17 en adelante. Todas estas cosas que pasaron, vamos a pasar a la próxima página porque, como le digo, aquí vamos a tomar punticos, ¿verdad? De esta parte. Entonces, el versículo 28 en el libro dice, en la Biblia dice, y echando la sonda, hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante volvieron a echarla. Recuérdense que esa era como la medida, era como la cantidad. Echaban la sonda, vamos a poner una soga con medidas, tenían medidas, sabían si por aquí, por esta parte que está marcada es 50 tanto, o por aquí 100 tanto. Ellos sabían, entonces ahí tiraron esas brazas. Y pasando un poco más adelante la volvieron a tirar y entendían que ya era el momento allá porque ya estaba más bajito. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la proa. Y haciendo que se hiciese el día, entonces los marineros procuraron huir de la nave, echando el esquife al mar. Recuérdense que el esquife son los barcos que van de lado, que son los barcos que ayudan a salir en cualquier situación, que lo vemos en los cruceros, hermanos. Pero le estoy hablando de este tema porque aquí mismo en el libro estuvimos explicando todos estos nombres acá, para no pararnos y detenernos en esa parte, para que usted entienda qué era un esquife. Entonces, como quería alargar las anclas, de pronto tuvieron que tirar los esquifes. Entonces, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si esto no permanece en la nave, vosotros no podéis salvarlo. Suelten todo eso, porque nosotros a veces nos aferramos las cosas como materiales, tiene que llegar el trigo, tiene que hacer esto, tiene que pasar lo otro. Entonces queremos recuérdense que aquí le faltaba ya otro barco, aquí faltaba otro barco por montar. Recuérdense que eran 3 embarcaciones que él tomó. Hemos hablado de las 2 primeras. Entonces, todas estas cosas que suscitaron, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos los que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuno sin comer nada. Esto es maravilloso. O sea, come, porque el propósito de Dios se va a cumplir continuamente.